Buenas tardes, me presento, mi nombre es Carolán Gómez Martínez, alumna de la maestría Desarrollo Pedagógico del quinto trimestre. Estaré presentando un video acerca de la materia de gestión del aprendizaje, en la cual nos piden que contestemos 5 preguntas. Veamos qué dice la primera pregunta. Dice, para mí, ¿qué era gestión del aprendizaje y ahora qué concepto tengo del mismo? Si bien desde mi punto personal nunca había pensado, al menos no conscientemente, de la gestión del aprendizaje. Y ahora el concepto que tengo de la gestión del aprendizaje, pues es que hay que desarrollar bien un tema o algo que queramos organizar. La siguiente pregunta es, ¿qué panorama no consideraba que tenía que ver con la gestión? Algo que me he dado cuenta es la organización. En mi caso yo doy clases de inglés, español y francés. Al ser otra lengua hay que organizar muy bien las ideas a la hora de dar las clases. ¿Por qué? Porque muchas veces son estructuras gramaticales diferentes. Entonces tenemos que ver cómo vamos a enseñar, por ejemplo, el presente o present o simple present en la materia de inglés, por ejemplo. Que primero tenemos que ver cómo se compone una oración en presente simple, que tiene que llevar sujeto, que tiene que llevar su conjugación, que además se tiene que, por ejemplo, saber conjugar los verbos, etcétera, etcétera. Entonces hay que saber cómo vamos a preparar al alumno para que éste pueda desarrollar o realmente poder, después de nuestra clase, estructurar una frase en presente simple, y esto va a partir del maestro, de cómo explique esta estructura gramatical de una manera ordenada, de una manera que se le haga también al mismo tiempo al alumno llamativa y que sea mucho enfoque en que pueda recordar las cosas, remarcar qué es lo importante, que en esto, para estructurar una frase de este tipo, pues básicamente todo sería importante, saber conjugar en presente, cuáles son los complementos que lleva una oración de este tipo. Entonces sí hay que saber organizar desde antes para que a la hora de dar nuestra clase sea muchísimo más clara y concisa y que el alumno pueda retener la mayor información posible a partir de cómo nosotros elaboremos nuestra clase. Esa sería la segunda pregunta. La tercera pregunta nos dice, ¿qué aspecto podría mejorar que no tomaba en cuenta en mis clases basado una buena gestión del aprendizaje? Yo desde hace como 2-3 años que doy clases, entonces organizaba mis clases, pero como dicen, siempre se puede ser mejor. Entonces lo que hacía era escribir en mi libreta pues el ejercicio o los ejercicios que les iba a poner a mis alumnos, y yo tenía ya mis resultados, o sea, ya contestado. No llevaba como un orden, por así decirlo, de que primero tengo que llegar, por ejemplo, ponerles una dinámica para activarlos. En mi caso, por ejemplo, los lunes tengo una clase que se llama semántica, y esos alumnos antes de mí tienen una clase que es en francés. El francés es un idioma que sí cansa bastante, es un poquito pesado, y por lo tanto cuando yo entro a esta clase mis alumnos suelen estar muy cansados, están recostados en el mesabanco, tienen mucho sueño, y cuando yo entro al salón de clase, entonces tengo que activarlos, tengo que despertarlos, tengo que hacer que tengan en cuenta que mi materia es importante y que tenemos que prestar atención,
y que logren otra vez volver a captar la atención, pero ahora hacia mí, ¿ok? Entonces, lo que hago primero es, o lo que empecé a hacer a partir de que tomé estas clases, es que primero les pongo una dinámica activa en la que su cerebro despierte, que diga, estamos aquí, estamos en clase y tenemos que ponernos a trabajar. Entonces, lo que hago es ponerles una dinámica, hacer un repaso de la clase pasada para que estos recuerden, vayan, ¿cómo se podría decir? Guardando más la información de clases pasadas para ver, también rectificar qué fue la información que guardaron de la clase pasada. Si hay algo que debamos remarcar, recalcar, que si hay algo que tenemos que volver a estudiar. Entonces lo que hago es dinámica, repaso de clase, y posteriormente a esto lo que hago es empezar a ponerles o colocarles la información en diapositivas con ejemplos, ponerles una información pequeña y después el ejemplo de lo que yo les esté explicando. Y para esto llevamos un orden. A lo último, que son las calificaciones de los trabajos, hacer nuevos recordatorios y dar el cierre de sesión con alguna pequeña dinámica o algún ejercicio simple en el que ya no esté involucrado la materia, simplemente que sea para relajar al alumno y que se vaya contento a casa. Entonces, esa sería la tercera pregunta. La cuarta pregunta es: ¿qué técnica podría ocupar para realizar una buena gestión del aprendizaje? Y aquí es donde no lo quería mencionar en la pregunta anterior, pero lo que hice fue realizar una agenda para clase, porque como comentaba, todas las cosas que comenté en la anterior pregunta es porque yo tengo una agenda que les muestro a mis alumnos. Les digo, hoy en primera vamos a realizar una dinámica, no sé, se me ocurre ahorita mar y tierra, ok, para despertar. Simplemente le dedicamos 2-3 minutos a este juego, activamos el cerebro, activamos el cuerpo, despertamos y es todo. Segundo, vamos a tener repaso de clase. Entonces, en esta agenda que ya mencioné anteriormente en la otra pregunta, es que organizo todo lo que voy a ver en clase. Esta es una muy buena técnica, ya que a veces uno llega a clase, imparte su tema, pero como que si no tienes bien estructurado qué cosa o qué pasos vas a seguir en la clase, entonces sí se suele perder uno un poquito entre tantos alumnos, entre tanta información, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hago yo es organizarme una agenda y dársela a conocer a mis alumnos, paso por paso, qué es lo que vamos a hacer y cada cual y qué temas vamos a ver. Entonces esa sería al menos la técnica que yo ocupo para tener una buena gestión del aprendizaje, darles a conocer qué es lo que vamos a realizar, enumerárselas y posterior a esto, una vez que ellos están avisados, continuar con la clase y empezar a realizar los trabajos o ejercicios que se tengan que realizar. Y por último, la última pregunta nos dice: ¿la gestión la podré ocupar en cualquier aspecto de mi vida? Investigando, me encontré que en cualquier aspecto de nuestra vida podemos ocupar la gestión, porque en todo tenemos que organizarnos, cómo realizar las cosas. Y yo podría dar hasta un ejemplo, al menos a mi parecer, que hasta para poder realizar una fiesta tenemos que utilizar la gestión, porque tenemos que organizar, vamos a verlo desde este punto, tenemos que, por ejemplo, si queremos que haya comida mexicana, tenemos que buscar alguien que prepare comida mexicana, que si no hay sillas, tenemos que buscar a alguien que rente sillas, si no, que si queremos que haya mariachi, tenemos que buscar también
mariachis. Entonces, este es un ejemplo como que a la vez un poco extraño, podría decir, pero desde ahí estamos aplicando la gestión porque tenemos que organizar qué es todo lo que queremos que haya en esa fiesta. Entonces, hasta ahí yo diría que en todo ocupamos, o en casi todo ocupamos la gestión, porque todo lo que hacemos o realizamos tenemos que aprender a organizarlo u organizarlo de la manera que querramos, pero ahora sí, válgame la redundancia, pero organizado paso por paso, cómo es que se debe realizar todo desde un principio. Y pues hasta aquí están las preguntas, las 5 preguntas para la materia de gestión del aprendizaje.